Muy buenas noches, estimados estudiantes. Muy buenas noches, Clodoaldo Porras. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase correspondiente a la semana 4. El tema a desarrollar es análisis de diseño. El propósito de esta sesión de clases es explicar la importancia del análisis en el proceso de diseño. Un dibujo, aparte de modelar un objeto, podemos hacer un análisis al dibujo. Analizar un dibujo es identificar sus propiedades geométricas para realizar el análisis de diseño. Por ejemplo, tengo un modelo, un automóvil, entonces puedo hacer un análisis, por ejemplo, el tipo de carrocería, si es de metal o es de fibra de vidrio, y puedo hacer un análisis térmico o un análisis físico o un análisis estructural para ver la resistencia de la carrocería de este vehículo. Nuestra agenda el día de hoy es un análisis de diseño, técnica de análisis de diseño y una actividad práctica. Comenzamos con el análisis de diseño. El análisis es un término amplio que comprende el estudio del comportamiento de un sistema físico en ciertas condiciones impuestas. El análisis suele comprender, pero no siempre, el razonamiento y las técnicas cuantitativas. Se puede llevar a cabo de muchas maneras un análisis, pero por lo general implica un principio físico, ¿no? Una fórmula matemática, una ecuación. Si bien el análisis moderno en general se realiza al utilizar programas especiales de computadora. Uno de ellos es el AutoFen, que hace un análisis de elementos finitos. Entonces, este tipo de análisis se realiza en un escenario de laboratorio, el cual se aplica a la ingeniería inversa de un determinado producto o de un modelo. Vamos, en la presente lámina tengo un modelo de un puente. Hacemos un análisis de elementos finitos y puedo determinar el cable que soporta, hasta qué tensión máxima puede soportar. Entonces, cuando pinta todo de color rojo, hasta ahí es la tensión que puede soportar el puente. Entonces, se hace un análisis de elementos finitos mediante la coloración. Dentro de las técnicas del análisis de diseño, en el proceso de diseño,
Algunos ingenieros se enfocan en diseñar el modelo, ¿no? Otros ingenieros se dedican a la construcción o a la manufactura de lo diseñado. Y algunos ingenieros realizan el análisis de diseño. Los ingenieros que diseñan dispositivos y sistemas disponen de tres técnicas de análisis. La primera técnica es ingeniería inversa. La segunda técnica es análisis de propiedades geométricas y la tercera es un análisis de elemento finito. En la gráfica, en el lado derecho, ahí tenemos un análisis de elementos finitos de un puente. En el medio, en el gráfico, que es una pata de un dron, se realiza un análisis de propiedades geométricas. Y en el lado izquierdo, estamos aplicando la ingeniería inversa. Mediante un escáner, puedo escanear el objeto en 3D y lo convierto digitalmente en la computadora. Entonces, a eso llamamos ingeniería inversa. Del producto que está físicamente, lo llevo a un formato digital en 3 dimensiones, por eso se llama ingeniería inversa. Lección número 2. Empezamos con el análisis de diseño por ingeniería inversa. Ahí tenemos un escáner en 3D y está escaneando este objeto aquí y digitalmente lo vamos a tener en 3 dimensiones en la computadora. ¿Qué viene a ser la ingeniería inversa? La ingeniería inversa permite la captura, representación y reproducción de modelos de productos a partir de la manipulación de información en 3D en una computadora. La ingeniería inversa implica la medición de los objetos físicos para describir su geometría con una precisión requerida y así lograr una reproducción del objeto que mantenga en todo momento sus características funcionales. Entonces, tenemos que tener herramientas de medición para obtener dimensiones exactas del modelo que estamos realizando, la ingeniería inversa. Una herramienta para poder medir es muy conocido, el calibrador Vernier digital. Los ingenieros mecánicos utilizan bastante, ¿no?, el calibrador Vernier digital. O también se puede utilizar máquinas de medición que mide coordenadas mediante una sonda. Hoy en día se utiliza el escáner láser tridimensional, que es utilizado para extraer la geometría de las partes del objeto. Este láser 3D, acá, está escaneando este objeto y como resultado tenemos ese objeto en la computadora en formato digital. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ingeniería inversa, ¿ya? Tenemos una báscula ahí de cocina, una báscula para pesar ingredientes para hacer pasteles, por ejemplo. Entonces, esta báscula
está descalibrado, ya no pesa muy bien, pesa con errores, ¿ok? Entonces, vamos a realizar una ingeniería inversa para encontrar, ¿no?, el error. Entonces, para encontrar el error, ¿por qué está midiendo, ¿no? ¿Por qué está pesando más o está pesando menos? ¿Por qué algún objeto dentro internamente se puede haber gastado, puede haberse fracturado, ¿no? Entonces, necesita calibrar, necesita reparar. Entonces, hacemos una ingeniería inversa. La ingeniería inversa es descomponer esta báscula, o sea, desarmar, ¿sí?, y ver internamente qué es lo que está fallando. Ustedes se acuerdan cuando eran muy niños, han aplicado ingeniería inversa. Y de repente en Navidad, papá, mamá nos regaló un carrito, un camioncito. A la hora hemos aplicado la ingeniería inversa. Lo hemos sacado la llanta, ¿no? Lo hemos desarmado el carrito, queriendo saber qué hay en la parte interna. Y eso mismo se hace aquí para encontrar el problema. Entonces, el primer paso es desarmar la báscula. Entonces, empezamos a descomponer la báscula y vamos realizando bosquejos según va desarmando, ¿no? Acá vamos sacando la tapa, ¿ya? Vamos sacando la base, ¿ok? Estamos descomponiendo. Y cada elemento descompuesto empezamos a describir sus detalles. Cuántos huecos tiene, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá estamos el vástago, ¿no? Lo hemos desarmado y acá tiene resortes. Este resorte, ¿no?, tal vez puede haber sufrido mucha fatiga y ya no está pesando bien. Entonces, según vamos desarmando, vamos poniendo sus nombres y vamos poniendo cómo vamos a volver a armarlo. Continuamos poniendo otras partes, sus detalles, cuántos agujeros tiene, más partes, ¿ok? Y una vez que hemos desarmado, empezamos a analizar cuál es la falla. En este caso, hemos encontrado este resorte que se ha desgastado acá. Entonces es necesario de cambiarlo. Una vez ya que tenemos el resorte nuevo, empezamos a armar, empezamos a componer, ¿no? Entonces, viendo nuestros planos, empezamos a componer nuevamente. Y como resultado tenemos ya la báscula correcta, ¿ok? Ahora, si esa báscula quiero llevarlo a 3D, utilizo un escáner láser 3D. Entonces, podemos concluir que el proceso de ingeniería inversa consiste en una serie de procesos que determinan los principios tecnológicos de un dispositivo, o puede ser un objeto o de un determinado sistema, con el fin de determinar de qué está hecho, cómo fue fabricado y cómo funciona. Entonces, la ingeniería inversa se ha aplicado desde hace 200 años, ¿ok?
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler aplicaba la ingeniería inversa. Empezó a capturar aviones militares, ¿no? Y empezaba a desarmar los helicópteros, los aviones, y empezaban a hacer la ingeniería inversa. ¿Cómo, de qué elementos estaba fabricado, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego ellos ya vieron al momento de desarmar, hicieron sus bosquejos, sus diseños, y luego ya modificaron algunas partes y empezaron a fabricar, a construir, ¿no? Unos aviones de combate más potentes. ¿Ok? Ahí en la lámina tenemos un escáner en 3D. Este objeto está escaneando y tenemos digitalmente en la computadora, como también, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, ante este COVID-19, el 2020, salió la vacuna de Pfizer. Otros laboratorios empezaron a realizar ingeniería inversa a la vacuna. Hicieron un análisis de esa vacuna, de qué elementos tenía, ¿no? Entonces ya salió otra vacuna con otro nombre, ¿no? Porque aplicaron la ingeniería inversa. Ok, entonces la ingeniería inversa consiste en descomponer y luego hacer un análisis de qué elementos. Tenemos ahí una carrocería de un auto, ¿ya? Entonces, en esta carrocería puedo obtener digitalmente, ¿no?, esa carrocería mediante triangulaciones. Podemos llevar digitalmente a la computadora, acá. Número uno, número de puntos. Número dos, hacemos triangulación y voy formando, ¿no?, una superficie de la nueva carrocería que quiero construir. He partido de una carrocería que existe y le puedo dar algunos retoques, ¿no? Como ya tengo el 3D, empiezo a modelar en un sistema CAD una nueva carrocería. Empezamos el retocado y finalmente tengo mi nuevo modelo de la carrocería. El paso es reconstruido ahí. Entonces ya es una carrocería más moderno. Entonces, he empezado de un elemento antiguo para hacer retoque y ya tenemos mi nuevo diseño de un auto deportivo. ¿Y dónde se aplica la ingeniería inversa? Tiene muchas aplicaciones en el mundo actual y se aplica en todo tipo de empresas, de todos los ámbitos tecnológicos. Algunos principios, ¿no?, de la ingeniería inversa es investigar, analizar, comprender la tecnología utilizada por otras naciones o por otras empresas. La ingeniería inversa permite analizar el comportamiento de piezas. Podemos hacer un análisis, ¿no?,
de un determinado objeto, su resistencia, su deformación, el efecto de vibración. Puedo hacer un análisis de temperatura, de presión. Con la ingeniería inversa podemos fabricar moldes a partir sin tener acceso a los detalles técnicos, a partir del digitalizado de la pieza en un programa CAD en 3 dimensiones. Y una vez retocado, ¿no?, puedo fabricar mediante programas de CN. Son programas de control numérico que tienen las máquinas, en este caso los tornos, para fabricar el molde en un sistema CAM. También la ingeniería inversa se aplica en el marketing industrial. Entonces, la ingeniería inversa tiene muchas aplicaciones. Escaneo de las partes mecánicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá para reconstruir superficies. Una persona puede haber sufrido una quemadura, ¿ok?, en su rostro. Entonces, el médico cirujano va a hacer injertos de piel para reconstruir la parte dañada. Entonces, utiliza un escáner láser 3D, escanea la forma del rostro y luego hace un análisis cuánto de piel va a necesitar para reconstruir la cara. Y luego va a hacer un análisis de dónde va a sacar la piel. Tal vez de su pierna, tal vez de su cintura, ¿no?, o del brazo. Entonces, empieza a reconstruir en los museos, ¿no? Los antropólogos hacen estudios de los cráneos, ¿eh? Y de repente, al hacer excavaciones, dañaron la parte del cráneo. Entonces, tiene que aplicar un análisis de ingeniería inversa para reconstruir el cráneo y poder llevar hacia el museo, ¿no? También podemos usar moldes o podemos reconstruir nuevos diseños, como en el ejemplo estamos viendo un auto en 3D, solamente está mostrando la nueva carrocería. Con el escáner láser 3D podemos realizar simulaciones virtuales de piezas mecánicas, físicas, o podemos agilizar la creación de prototipos, inspeccionar superficies de ensambles aeroespaciales, por mencionar algunas de las aplicaciones más frecuentes. La ingeniería inversa es aplicada en la ortodoncia, ¿no? Un médico cirujano dentista, ¿no?, empieza a hacer aparatos dentales que puede ser diseñado en un programa CAD, ¿no?, y luego puede ser medido dependiendo de cada paciente, ¿no? Una vez hecho el análisis, el médico de ortodoncia va a hacer implantes en la precisión necesaria, ¿no? Entonces, en esta parte hace mediciones, ¿no?, y puede hacer sus implantes ahí. Entonces, todo esto lo va a ver en 3D. En la aeroespacial, ¿no?, eso lo que les decía, les comentaba, que en la Segunda Guerra Mundial, Hitler aplicaba ingeniería inversa, derribaba un helicóptero
veía cómo funciona, cómo lo han armado, y él sacaba, diseñaba ya otro helicóptero más potente. La ingeniería inversa se aplica en la industria del calzado para construir hormas de zapato. En base a esas hormas empiezan a hacer su diseño. Y también se aplica la coloración ahí. En la industria metalúrgica se utilizan, ¿no?, en el proceso de fundición y forjado los escáneres en 3 dimensiones, el cual van a acelerar todas las áreas en las fundiciones de arena, presión y precisión. O sea, antes hacer un molde era molde con arena y para endurecer se echa bentonita, ¿no? Hoy día ya no, se utiliza el escáner enlace 3D, escaneamos el producto y ya tenemos en 3 dimensiones en formato digital. La ingeniería inversa se aplica en el campo de la medicina, es en un proceso sin contacto y no invasivo. En esta figura podemos apreciar la generación de archivos digitales, ¿no? Podemos generar partes del cuerpo, como están viendo, una mano, una cara, ¿no? Okay. Y hacer este análisis, ¿no?, permite a los médicos hacer cirugía, hacerse una ortopedia o hacer prótesis, ¿no? A eso llamamos cirugía plásticas. Para conservar el matrimonio se va reconstruyendo todo lo que son huacos, ¿no?, objetos que actualmente ya se está llevando a la biblioteca, ¿no?, el cual en la biblioteca van a poder obtener físicamente una máscara, ¿no?, reconstruido. Y hoy día, usando tecnología 3D, la impresora 3D, ya podemos tener físicamente esa máscara reconstruida, ¿no? Aparte de la biblioteca, podemos llevar a los museos. Con una impresora 3D podemos replicar varias veces. Entonces, podemos hacer museos virtuales, ¿ok? La ingeniería inversa se aplica para reparar, ¿no?, algunos restos. Eso en cuanto a la ingeniería inversa. Ahora veamos el segundo análisis de propiedades geométricas. Entonces, analizar propiedades geométricas es a partir de la geometría de la parte, ¿ok? Mientras que la ingeniería inversa descompone un dispositivo, lo desarma, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué desarman? Para que puedan medir, crear, ensamblar algunos modelos. Mientras que la propiedad geométrica, que es un análisis de propiedades geométricas, permite calcular las propiedades físicas del objeto. Por ejemplo, una propiedad física es determinar el volumen o el peso de un nuevo diseño. O tal vez puedas saber dónde está el centro de masa del objeto de un sistema, el cual va a aumentar la estabilidad del dispositivo y calcular esas propiedades, como el radio de giro, el momento de inercia. En AutoCAD hay un comando llamado MASPROP, y ese comando me va a determinar las propiedades físicas, como el volumen, momento de inercia, momento de giro, radio de giro, etcétera, etcétera. Los ingenieros disponen dos técnicas para este análisis, ¿no? Análisis de medición y análisis de propiedades de la masa. Entonces, dentro del comando CAD, en el AutoCAD tenemos 5 comandos para hacer análisis de propiedades geométricas. Uno de los comandos es ID. ID
Muestra los valores de coordenada del vértice. ¿Ok? Otro comando DI mide la distancia y el ángulo entre dos puntos. O sea, esto es su cinta métrica digital. Un tercer comando interfiere. Y esta herramienta permite identificar las ubicaciones de la interferencia en el cruce o en la intersección de dos sólidos. El tercero son medidas geométricas, ¿no? El comando para obtener es measure geométrica. Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y volumen de los objetos o secuencia de puntos seleccionados. Otro comando es el MASPRO. Esta te va a determinar el volumen, el centro de gravedad, el momento de inercia. Entonces, básico que tienen que saber estos 5 comandos ustedes. Entonces, vamos a una aplicación acá. Por ejemplo, tengo el diseño de una capa, de una pata de un dron. Quiero saber la distancia, el radio, el ángulo, el área, el volumen. ¿Ok? Entonces voy a usar ese comando measure geométrica. Ustedes van a ir al aula virtual, acá, y dentro de recursos de clase presenciales, van a ubicar la unidad 2 y al último van a ubicar semana 0 y el archivito, ¿no?, que van a ejecutar es acá, día viernes. En día viernes tenemos tres archivos de AutoCAD: interferencia, pata de dron y prensa de tornillo. PPT semana 4 viernes pertenece a la clase, al PPT. Comenzamos nuestra práctica con el archivo patadrón. Hagan clic en patadrón y ya tenemos dentro del AutoCAD mi patadrón. Ahí está la patadrón ahí. Listo, ¿eh? Ahora voy a utilizar el comando DI o el comando ID, por ejemplo, esta parte, ¿qué coordenadas tiene? Entonces escribo ID, y hago clic en uno de los vértices y aparece sus coordenadas, ¿eh? 19, 18, Y menos 32 y Z 189. Entonces, estoy utilizando el comando ID, que me da coordenadas ahí, ¿no? En el otro lado también me va a dar sus coordenadas acá. Escribo ID, hago clic arriba, y ahí están sus coordenadas, ¿eh? Negativo me está bajando. Ahora vamos a aplicar la distancia. Yo quiero saber la distancia de esta pata. Escribo DI, hago clic en un vértice y clic en otro vértice y me arroja una distancia de 30 metros. Practiquen, ¿eh? Entonces, hay un comando llamado measure geométrica que me va a dar algunas propiedades geométricas. A ver, ahí tengo mi pata de dron. Escribo measure geométrica. Y le digo, a ver, distancia. Ya, hago clic en distancia y voy a medir la distancia del dron que está en el lado izquierdo hacia el dron de la pata del dron en el lado derecho. Hago clic en uno de los vértices y llevo al otro vértice y me dice que tiene una distancia de 261.
Y también pueden practicar otra vez de I, hacen clic en esta parte acá y de I, hago clic en esta parte aquí y clic en el otro, ¿ve? Tiene una distancia 9.17. El comando que voy a emplear va a ser measure geométrica, measure geométrica y marco distancia también. Es otra forma de medir distancia, ¿ya? Uno es escribiendo DI y el otro es escribiendo el comando measure geométrica, marco distancia y me está arrojando 30 metros ahí. ¿Eh? Y puedo medir el ángulo. Ahí tengo radio. A ver, comenzamos con radio. Hago clic aquí en uno de los arcos y tiene un radio de 5, ¿eh? Me arroja ahí. Puedo calcular el ángulo, hago clic en angle, ¿eh? Y presiono el objeto, ahí está, el ángulo que me dé. Ok, entonces empezamos a marcar una línea acá y me da el ángulo 90 grados, ¿ya? Otra vez ángulo, a ver, acá, me da un ángulo de 46 grados. Igual el volumen, hago clic en volumen, ¿ya? Y abajo marco object, objeto, hago clic en la pata y me da un volumen de 11.683. ¿Ya? Pulso escape. Vamos a emplear el measure geométrica para el archivo número 2, que es una prensa de tornillo. ¿Ya? Entonces, abro acá el archivo prensa tornillo. Ahí está. De este soporte color verde, quiero hallar su volumen, escribo measure geométrica y marco aquí, a ver, volumen. Hago clic en la parte verde hacia arriba y todo lo que estoy marcando me está arrojando un volumen, ¿ve? Así. Entonces, me indica la altura y tengo un volumen de 6.212.000, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero hay otro comando más potente y ese comando se llama más prop. Voy a escribir más prop y marcan el objeto ahí, enter, y ya tengo el volumen, tengo la masa, tengo el centro de gravedad, el momento de inercia, el producto de inercia. Entonces, este comando más prop es más potente que el measure geométrico. Ahora, quiero medir el volumen de la patita del dron, ahí, pata del dron, ahí. ¿Ya? Escribo más prop y hago clic en una de las patas, enter, y ya tengo el volumen, 11.683. A ver, verifiquen ustedes, tienen que tener ese mismo resultado. Ok,
También puedo tener el volumen, ¿no?, de las cuatro patas, ¿ya? Escribo más pro y vamos a marcar todas las cuatro así. Y ya tengo su volumen de las cuatro ahí. Incluso me dice, ¿quieres enviar al reporte? Le pongo yes, me va a generar un archivo de texto. En este caso le voy a poner no. Puedo hallar el volumen de toda la prensa de torneo. A ver, ya, prensa de torneo ahí. Entonces escribo más pro, luego selecciono todo, enter, y ya tengo el volumen de todo, ¿no? Lo importante es que te da su centro de gravedad, su momento de inercia. También podemos hacer un análisis de interferencia, ¿ya? ¿Ok? Si un elemento, si interfiere con el otro, entonces me va a aparecer pintado de color rojito. Entonces, hay una herramienta llamada interfere, el cual me permite realizar la interferencia, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, vamos a ver si aquí hay interferencia. Escribo interfere, enter, y marco esta parte de arriba, hago clic en el torneo, ¿ok? Enter, y hago clic en la varilla. Enter, dice objeto no interfiere, no hay interferencia ahí. ¿Por qué? Porque hay un hueco acá, miren, ve, acá. ¿Ok? Vamos a ver en esta parte de aquí. Van a abrir un archivo interferencia. Vamos a copiar este, ¿eh? Así, copy. El archivo se llama interferencia, así. Listo. Entonces acá vamos a ver si hay interferencia. Escribo interfere, marco el objeto, enter, y marco la varilla. Enter, y nos dice que hay una interferencia ahí. Ok. Veamos cuál es la interferencia. Lo voy a mover esa barra, así. Y efectivamente, al momento de insertar, hay una interferencia. ¿Y cómo corrijo ello? Haciendo un agujero acá, y cuando hago el ensamble ya no va a aparecer la interferencia. A ver, lo hacemos aquí, un agujero, ¿ya? Entonces voy a emplear el comando subtract, que permite restar, subtract, marco el cilindro y marco el pin, enter, y ya tengo hueco ahí, ¿ve? Entonces acá no hay hueco por esa interferencia. Lo correcto debería ser un hueco. Y ahora voy a moverlo. ¿Ya? Move. Hacemos clic en punto centro y lo muevo al punto centro ahí. Ya está. Entonces, aquí ya lo tiene un hueco ahí. Ahora pongo interfere. Entonces marco el cilindro, marco el pin, enter,
Ya no hay interferencia, dice, ¿ve? No hay interferencia, ¿ok? A ver, enter y enter. Dice, objeto no interfiere. ¿Por qué no interfiere? Porque aquí hay un hueco. Lo muevo, ahí está el hueco acá, ¿ve? Mientras que acá no hay hueco. Entonces lo muevo y lo pongo en esa parte, así, ahí. Ahora analizo, interfiere. Entonces marco ahí, enter, y marco el otro, enter. Y hay interferencia porque no hay hueco. Entonces, es otra forma de analizar si hay interferencia, ¿no? Con el comando interfere. Veamos el último, análisis de elemento finito, porque habíamos visto los tres tipos, ¿no? El primero es ingeniería inversa. El segundo es geometría, ¿no? Propiedades de la geometría. Y el tercero es el análisis de elemento finito. Entonces, existen este métodos de análisis, métodos clásicos, métodos computacionales y métodos experimentales, ¿no? Y todo ello se hace mediante el análisis por elementos finitos. En el mercado se conoce como FEA, el cual es una técnica de simulación por computador usada ampliamente en ingeniería para hacer análisis y mejorar la calidad de los productos y proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los peritos ante un choque de un automóvil aplican su análisis de elemento finito. ¿Ya? Lo escanean la parte dañada acá, este es un auto que ha sufrido un accidente, ¿no? Y hace su análisis a qué velocidad ha ocurrido el accidente. Entonces, en función a lo sufrido el accidente, va a determinar a qué velocidad estaba viajando. El análisis por elementos finitos permite hacer simulaciones por computadora, ¿ok? El cual esta técnica se llama método de elementos finitos, ¿no? Y hay líneas abajo, les indico, explicando en forma más sencilla, ¿ya? Este análisis de elemento finito es convertir un sólido en un número finito de partes llamado elementos, ¿sí? Ahí en la lámina tenemos un modelo discreto, separados en pequeños triángulos. Entonces, se comienza a hacer un análisis que contiene serie de puntos interconectados entre sí, el cual se llama nodos. Y esto se conoce como malla, formando mallas triangulares ahí. Entonces, dentro de dibujo, cuando diseñamos una montaña, diseño de carretera, o diseño de zona relave minero, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer un análisis de elementos finitos y si va a soportar cierta carga o no. Entonces, me va a pintar los colores. Entonces, los ingenieros diseñan dispositivos y sistemas, el cual disponen de una herramienta de método de elemento finito, ¿no? Lo primero que tengo que tener es un modelo en 3D. Acá una cámara o una pieza, ¿ya? Dibujo en 3D y luego genero mediante un programa de elementos finitos el enmayado. Ese elemento lo divido en varios, en pequeñitos elementos, por eso se llama elementos finitos, ¿no? Y luego mediante el programa me va a ejecutar una coloración. Entonces, el elemento que
me pinta rojo, ahí es lo que debo hacer un retoque, ¿ya? En cambio, cuando me pinta de color azul, está todo correcto. Entonces, ahí podemos ver en YouTube, ¿ok? Un pequeño video, ustedes ahí en casa, hagan clic en ese link ahí que está abajo. Una vez que selecciona, control C, y voy a una página de internet, ahí, ya nueva página, y voy a abrir ese video. Entonces, vamos a elevar un poco de volumen, ya. Ahora, ya está. Entonces, ubicamos en esta parte aquí. Voy a dejar de compartir un momento. Nuevamente voy a compartirlo, pero en otro modo ya. Acá, compartir una pestaña. Ahí, compartir. Listo. Farei uma apresentação da introdução à análise computacional de estruturas utilizando o método dos elementos finitos. Um componente ou montagem estrutural deve ter a capacidade de transmitir cargas de maneira eficiente. Para que seja possível avaliar esta funcionalidade, é necessário o conhecimento dos esforços internos e das deformações na estrutura. A partir do conhecimento dessas A ver, respostas, é possível a tenemos acá avaliação un de sua estudiante. A ver, resistência através do controle dos esforços internos, ya, Profesor, da Gianmarco. rigidez disculpe, através do controle no se ve dos nada, profesor. deslocamentos, Está da compartiendo la pantalla. mobilidade através da análise de fadiga e da A ver, estabilidade de toda a Solo estrutura ou sale de el audio, partes profesor. dela. ahí no sale. Os Sí se métodos ve. disponíveis para a análise de estruturas atualmente são os métodos Están viendo analíticos ahí métodos clássicos, analíticos desenvolvidos em clásicos. toda a história da engenharia, Sí se nota, docente. os métodos experimentais, através da instrumentação dos componentes em laboratório, Entonces, ahí está explicando e los os métodos métodos analíticos, los computacionais, métodos experimentales que y iremos métodos então destacar. computacionales. Esses métodos, eles podem interagir entre si, trocando informações ou validando as respostas encontradas em um método através do outro. Nos casos onde os problemas são simples, a representação matemática do problema permite a busca da solução utilizando as teorias da mecânica clássica. Nesses casos, a solução é obtida para os infinitos pontos do modelo, porque as equações diferenciais que representam o seu comportamento têm a solução analítica viável de ser executada. Ok, entonces este Para esses video usted lo modelos, ve a con resposta calma, encontrada ya. será Van a hacer el mismo executada. proceso que he realizado. Para a grande maioria dos casos Copiar práticos, el a link representação do ahí en comportamento el físico Google não é tão y ya simples. pueden ver ustedes. Nesses casos, a aplicação dos métodos numéricos através de software de simulação são a melhor alternativa. Na análise por elementos finitos, Ok, ahora voy a compartir la diapositiva para continuar.
Entonces, un ejemplo de este análisis, ¿no?, es en la industria automotriz, el cual van a realizar simulaciones de prueba de la estructura de este automóvil, ¿no?, en la colisión de estos, el cual va a salvaguardar la integridad de los conductores, ¿no? Entonces, todo este análisis de elementos finitos es virtual. Genera un auto da movimiento y se estrella con un bloque y hasta qué grado va a deformarse la carrocería. Entonces, el método de elementos finitos requiere de un programa de computación, ¿ya?, porque emplea problemas numéricos acá. Entonces, todos esos cálculos, esos modelos matemáticos los realiza el programa. Entonces, en este caso se ha instalado el programa AutoFEN de AutoCAD, que es un plugin de AutoCAD, ¿no? Entonces, lo primero que hace esta aplicación es el paso 1, crea la geometría del modelo. Ya dibuja en 3D. Acá tengo un eje, ¿no?, y una chumacera tenemos ahí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer un análisis, ¿hasta cuánto de peso puede soportar ese eje? Entonces, primero, paso 1, el modelo en 3D. Paso número 2, aplicamos restricciones. Como es una chumacera, entonces restrinjo la base, no debe moverse para nada. Hago un anclaje de la base. Tercero, aplico cargas a los ejes de color celeste, ¿no? Pongo pesos así. ¿Ok? Y el paso 4, genero una red poligonal y mediante coloración voy a tener el resultado acá. Entonces, cuando empieza a pintar estos ejes a los costados de color rojo, cuando empieza a pintar de color rojo acá, hasta ahí va a soportar la carga que estamos haciendo la simulación. Si aplico más carga, entonces se va a romper el eje, ¿no? Entonces, me indica que el rojo hasta ahí nomás debo detener el proceso. En cambio, cuando está de color azul, no pasa nada, ¿no? Entonces, mediante coloración podemos determinar, ¿no?, hasta qué cantidad de peso puede soportar ese pino. Ahí tengo una lista de programas para hacer elementos finitos. En el campo de la ingeniería mecánica, tenemos los programas computacionales para análisis de elementos finitos, el ANSYS, el CATIA, el SolidWorks, Inventor, el AutoCAD Mecánica, el SAP 2000, el Mastercam, el CAD-CAM, CNC, Control Numérico Computacional, el Abacus, el Patran, el Nastran, Cosmos, Adina, Algor, Katia, Rhinoceros, etcétera, ¿no? Son todos estos programas que hacen análisis de elementos finitos. En el campo de la medicina, ya tenemos los programas, el ANSYS, el AutoFin, el STAT, MATLAB, etcétera, ¿no? En minas, ya tenemos el ProMine, el DataMine, y el AutoFin y el MATLAB. En el campo de la ingeniería metalúrgica, el SolidWorks, el ProMine, el AutoFin, el MATLAB. En civil, los ingenieros de civil utilizan el SAP 2000, el Robot Millennium, CIPECAT, el STRAP, ETAPS, etcétera, etcétera, ¿ya? En arquitectura están usando el Revit, el Rhinoceros, el Sketchbook.
Entonces, aquí hay un link de este AutoFen. Entonces, el AutoCAD tiene un plugin llamado AutoFen. Ok, a ver. Hay un estudiante, levanta la mano, vamos a ir por ahí. Ya, Clodoaldo Porras, active su micrófono. Sí, docente, buenas noches. Buenas. Aprovechando justo lo que menciona en estos momentos de las competencias por carrera, una consulta. Para poder elaborar el mapa de riesgos, de hecho que hay una normativa o algo en que basarse para poder estipular los sitios y todo demás, ¿verdad? Río Voz. Ese es el programa. Ah, el programa se llama Mapa Río Voz. Mapa riesgos. Lo anoto entonces. No he escuchado ese programa. Lo que estoy poniendo una lista es de elementos finitos. Caramba. No, la pregunta fue si había algo para poder realizar un mapa de riesgos. Ah, de riesgos, de riesgo. Sí, perfecto, eso. Un mapa de riesgos. Profesor, eso A está, ver, a profesor, ver, para responder al compañero, eso está en la normativa, en la ley 29783, uno de los ítems de lo que es normativas legales de cada empresa. Ahora, lo que corresponde al mapa de riesgo es elaborado por un ingeniero de seguridad. ok. Bien, gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces ya está viendo por el campo de seguridad, ya, ¿no? Hoy día, en todo lo que es en las minas más que nada, ¿no? Están contratando, pues, ingenieros de seguridad, ¿no? Y de acuerdo a las normativas ya tienen que aplicar, ¿no? Ese es otro campo, mi estimado. Lo que estoy explicando es programas de análisis de elementos finitos. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Acá para civil tenemos el SAT 2000, el Robo Millennium, el CIPECAT, TAPS, Civil, FEM, SEI, RAM, etcétera, ¿no? Y hay un aplicativo, el AutoFEM, que se instala en el AutoCAD y podemos hacer análisis de elementos finitos, ¿no? ¿Ok? Y ese aplicativo, acá les estoy poniendo en el Google Drive, ¿no? El AutoFEM. Si ustedes quieren hacer su ejercicio de elementos finitos, descarguen, lo instalan y se va a generar en el AutoCAD un aplicativo dentro del AutoCAD, ¿ya? Y se va a llamar el AutoFEN. Yo ya lo tengo descargado y se ubica acá, ¿ve? AutoFEN, arriba, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Entonces, empiezo a hacer mi estudio acá, mi paleta de estudios, ahí tengo mi AutoFEN, ¿no? Hay todo un tutorial para aplicar este AutoFEN, que es un plugin más del AutoCAD. Entonces, el estudiante que quiere hacer su análisis, lo instala y hay tutoriales, ¿no? Hay videos en YouTube que van explicando para hacer el análisis de elementos finitos. ¿Ok? Debido al tiempo no vamos a hacer esta práctica porque esto lleva unas 2 o 3 horas, ¿ya? ¿Ok? Solamente le pongo ahí como explicación. Listo. Ahora, continuamos ahí. ¿Y dónde se aplica este método de elementos finitos? ¿No? Para hacer simulaciones de análisis estructurales. ¿Ok? Entonces, y este análisis estructurales, ¿no? Es en campo de la ingeniería mecánica para hacer un análisis, el esfuerzo, ¿no?
por ejemplo, en una parte del motor, ¿ok? En una bocina podría ser, o en un cilindro, ¿ok? Y podemos hacer un análisis de resistencia, de rigidez o de fatiga, ¿no? También las variaciones del método de los elementos finitos permiten hacer análisis de distribución térmica. Podemos hacer un análisis acústico, un análisis dinámico, ¿no? O tal vez análisis de presión de campos electromagnéticos. ¿Ok? Entonces, los colores es lo que me va a identificar hacer un análisis ahí. Se aplica en toda la ingeniería, más que nada se aplica en ingeniería mecánica. También se aplica en mecánica de suelos, hacer en mecánica de rocas, un análisis sísmico. Dentro de la ingeniería hidráulica, para hacer una dinámica de fluidos, se aplica elemento finito de ingeniería eléctrica, ingeniería aeroespacial, termodinámica, nuclear, civil, medicina, ¿no? Entonces podemos concluir, el ingeniero, el que asume toda la responsabilidad de proyectar un diseño seguro, ¿ya? Un diseño seguro. Entonces ahí tenemos un ejemplo, cómo los peritos, ¿no?, hacen un análisis de elemento finito en una colisión vehicular. Entonces, ahí va a determinar a qué velocidad fue impactado, ¿no?, dependiendo de la deformación de la carrocería, pues, ¿no? Entonces, el ingeniero lo escanea, lo lleva a formato digital, instala su programa y le va a arrojar esas deformaciones. También en el campo de ingeniería civil, ¿no?, puede hacer un análisis de los muros, de las vigas, ¿no?, hasta qué peso puede soportar o cuántos pisos arriba va a soportar. O en el campo de la ingeniería aeroespacial, ¿no?, el fuselaje de un avión, hasta qué altura puede volar, etcétera, etcétera, ¿ya? Toda computadora, todo laptop, ¿no?, ejecuta su análisis térmico de un disco duro, ¿ok? A veces, por ejemplo, ustedes están trabajando en su computadora y de repente salió pantalla azul, la pantalla de la muerte de Windows, ¿ya? Y ya se apaga, se bloquea todo, ya no pueden seguir avanzando. ¿Por qué? Porque ha realizado un chip su análisis térmico de la computadora, ¿ya? Entonces, dentro del disco duro tiene ventiladores, ¿ya? Al trabajar día y noche, el disco duro se calienta, ¿no? Los, la memoria RAM, el circuito integrado se calienta. Es por eso que lleva ventiladores. ¿Y qué sucede si uno de los ventiladores no funciona? Se malogra. Entonces, el disco duro empieza a calentarse y hace un análisis cuando pinta todo de color rojo, entonces el sistema operativo dice, no puedo seguir trabajando porque se está calentando y va a perder mi información del disco duro. Entonces, ¿qué hace? Me cuelgo, pantalla azul, ponen escape, pulsan enter, nada, se congela. ¿Por qué? Porque el análisis de térmico, ¿no?, está detectando que ya pasó el rango de calentamiento y pinta todo de rojito. Ah, peligro. Entonces, ustedes lo llevan al técnico, el técnico ya sabe, ah, este es ventilador, dicen, ¿ok? Cambia el ventilador y otra vez vuelve a su normalidad. También deformaciones de un objeto mediante coloración.
elementos finitos en una combustión interna en un motor de un carro. En el sector de salud hacen análisis de elementos finitos los médicos en una cirugía ocular. ¿Ya? Hoy en día están empleando ya computadoras, ¿no? Y están haciendo cirugía, ¿no? Están curando la córnea, el iris del ojo. ¿Ya? Entonces, en pantalla, ¿no? Está mostrando los colores. Aquí, acá tenemos el ojo. Si todo la parte de que está haciendo cirugía pinta de color rojito acá, como están viendo acá, entonces el médico, el cirujano, detiene la operación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la acción del fluido de la sangre en estas arterias coronarias, ¿no? Ya empieza a calentarse o hay una fiebre, hay una calentura, ¿no? Entonces empieza a ponerse de todo rojo, ¿no? Y de repente empezó a alterarse la presión, ¿no? Del paciente, empezó a dilatarse las pupilas, entonces en pantalla empezó a cambiar el color. Está haciendo un análisis de elemento finito, ¿ok? Entonces detiene la cirugía y de esa manera está salvando vidas, ¿no? O también en cirugía de corazones, ¿no? Están poniendo una válvula, un marcapaso, y va controlando los colores ahí. En la mina, ¿no? En una mina, el ingeniero de mina hace su análisis de elemento finito, ¿no? Va marcando ahí, de acuerdo a la información del topógrafo, ¿no? Las vetas de mineral, en qué posición se encuentran. ¿Ok? O de repente está excavando el túnel, ¿no? Y le va indicando los colores, ¿no? En qué posición se encuentra la veta de mineral, en qué rumbo. Si pinta todo rojo, se está yendo a otra dirección el túnel, porque de esa manera no va a encontrar la veta mineral. Entonces, todo eso se recibe la información, ¿no? Datos de topografía, ¿no? Y va monitoreando. En campo de la ingeniería civil, ¿no? Sus diseños de los puentes, puente colgante, va haciendo un esfuerzo, estas vigas, ¿no? ¿Cuánto de peso puede soportar? Entonces va haciendo un análisis de elementos finitos mediante los colores ahí. Podemos hacer una pequeña práctica, ¿no? Análisis de elementos finitos. Dibujo una viga, ¿ya? Le aplico tensión, 2000 newtons de fuerza. Y esta viga empotramos, aplicamos el esfuerzo y va a simular, ¿no? La viga mediante coloración. Y me da los rangos hasta dónde puede desplazarse dependiendo de los pesos que van insertando ustedes. Puedo hacer un análisis de la pata del dron que les he puesto ahí. ¿Okay? ¿Hasta cuánto de peso puede soportar esa patita? Porque mayormente la pata se construye de aluminio, porque el aluminio no tiene peso, entonces un dron puede volar, ¿no? Puede volar. ¿Ya? ¿Y dónde aplicamos elemento finito? En el diseño de una grúa pórtica,
Esta grúa pórtica sirve para desarmar o armar los motores de los carros, ¿no? O también una grúa se utiliza en los puertos para transportar las cargas, ¿no? Los containers que traen los barcos, los buques. Ahí. Entonces podemos aplicar en esta grúa pórtico, ¿no? ¿Cuánto de tensión puede soportar? Empezamos a hacer nuestros diseños, parte por parte. Luego vamos armando nuestra grúa, ¿no? Esta riel está acá en la parte de arriba, acá. ¿Eh? Acá. Esa es la que va a soportar una determinada tensión. Ahí está, ¿ve? Y me va dando los colores. Cuando pinta todo rojo, hasta ahí nomás va a poder soportar todo el peso. Si aumentamos más peso, ya se va a arquear esta riel, ¿no? Así. Se empieza la deformación. Hoy en día también se hace un análisis para ver el impacto del medio ambiental. Por ejemplo, los mecánicos, ¿no? Constantemente desarman los automóviles y en ese desarme, al hacer el mantenimiento, hay derramamiento de aceites y lubricantes sobre el suelo de esas áreas, ¿no? Entonces, al derramar aceites lubricantes, está contaminando el medio ambiente, ¿no? Particularmente he visitado, ¿no? Las mecánicas de la ciudad de Huancayo, todos contaminan el medio ambiente, ¿no? En las mecánicas están desarmando, ¿no? Los motores, ¿no? Reciben el aceite y todavía, para que no haya mucho polvo, en la puerta de la mecánica ponen ahí en la pista todo el aceite ahí. No hay una cultura de cómo proteger nuestro medio ambiente. ¿Ok? Yo veo a veces por la carretera central, ¿no? Cómo los carros, ¿no? Contaminan el medio ambiente. Carros antiguos del año 80, parece un carro petrolero y cómo contamina el medio ambiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes como ingenieros tienen que trabajar sobre el impacto del medio ambiente, ¿no? Nuestros diseños de puentes con la tecnología BIM, la sexta dimensión es la que ve ese impacto ambiental en la tecnología BIM. Puede haber un proyecto, un diseño muy bonito, muy correcto, muy científico, ¿no? Pero tiene que colaborar con el medio ambiente. Su nuevo diseño tiene que generar un impacto ambiental, porque si ustedes los ingenieros no cuidan el medio ambiente, ahí estamos viendo las consecuencias, el calentamiento global. Y el calentamiento global, ¿no? Produce el fenómeno del niño. Ahorita ya está empezando el fenómeno del niño. Ya está lloviendo fuerte en Lima. Acá en Huancayo también está empezando a llover fuerte. En Piura ya está empezando a llevar, ¿no? Al mes de octubre ya se va a activar el fenómeno del niño, ¿no? ¿Ok? Entonces, el papel de nosotros es cuidar nuestro medio ambiente.
Conclusiones. Este análisis arrojó como resultado que el modelo computacional presenta un factor de seguridad, por lo que se comprueba que resiste las cargas a que se someterá a la estructura en su rendimiento. ¿Okay? Y con la simulación de cualquier plugin de análisis de elementos finitos, ¿no? Podemos acelerar el tiempo. Hacer un análisis en forma manual lleva mucho tiempo. Mediante un programa reducimos el tiempo de análisis de elementos finitos. Entonces, con elementos finitos podemos hacer simulaciones virtuales. Hoy día hay simulaciones en la realidad aumentada, en la realidad virtual. Construcción de un puente, construcción de un edificio, construcción de carreteras, ¿no? Como la metodología BIM en construcción de carreteras me permite hacer simulaciones, pero ya tengo que usar otros programas como el InfraWorks, el Navisworks, porque esos programas ya avanzan a más dimensiones. En cambio, el AutoCAD llega hasta 3D nada más. Y el AutoCAD es estático. Nuestros dibujos tienen que ser dinámicos. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes tienen alguna consulta, ¿no? Ustedes van a hacer sus propiedades geométricas de sus diseños ahora. Es una consulta. Sí. Dime, José o Clodoaldo, creo, ¿no? Haga su consulta. Sí, respecto a lo que enseñaba como ejemplo hace un momento sobre el tema de la viga o el pórtico ¿Ya? o el tema de la riel. En ese ¿Ya? tema de estructuras, como se sabe también, pues en todo tipo de puentes se considera las contraflechas. ¿Ya? Y para poder considerar la contraflecha, básicamente eso se considera de acuerdo a la estructura, la longitud. No sé, tal vez me pueda guiar en esa parte, por favor. Esa ya es correspondiente al campo estructural. Ustedes van a llevar hay un curso, ¿no? Análisis estructural. ¿Ok? Ah, Yo ok, ok. no te puedo ayudar porque yo más me dedico al diseño. En cuanto al cálculo estructural, ahí sí ya tendría que contactarte con el docente que enseña, ¿no? Hay un curso que se llama cálculo estructural en el séptimo ciclo, creo yo. Entonces ahí sí ya, pues, técnicamente. En cambio, el mío es dibujo para ingeniería. Claro, entiendo. Bien, Ok, gracias, profesor. ok, ok. Listo. Entonces, podemos concluir aquí que el análisis de propiedades geométricas, ¿no? Las partes en el dispositivo se miden, se crean y ensamblan modelos de computadora. También aprendió acerca del análisis de las propiedades de la masa, como una técnica para calcular varias cantidades aparte de la geometría de la parte. Por ejemplo, puede que desea minimizar el volumen o el peso de un objeto, o puede que necesite saber en dónde está el centro de masa de un sistema, de modo que pueda aumentar la estabilidad del dispositivo o calcular las propiedades inerciales como radio de giro, momento de inercia, ejes principales de rotación y productos de inercia. Entonces, hoy en día, con el comando más pro, ¿cómo yo obtengo el volumen? ¿No? Por ejemplo, hemos visto en esta parte aquí, en el AutoCAD,
de esta prensa de torneo acá. Ya voy a ir acá, home. Ahí. Esta prensa, ahí. Pongo más pro. Y voy a hacer el volumen de este torneo, ya, esos hilos. Ahí está. Enter. Y tengo el volumen ahí. Ok. Ahora, si no tengo el programa, quiero determinar el volumen, tengo que emplear ya cálculo integral por partes. Hay métodos para calcular, ¿no? En este caso, si quieren calcular el volumen eh, en forma manual, integrando, ¿no? Hay métodos. Pueden integrar por partes, integrar por rectángulos, pueden integrar por cilindros. ¿Eh? Entonces, esa parte de hacerlo manual, el especialista ya es el profesor de Mate 3 o de cálculo integral. Yo lo que hago la diferencia de que en AutoCAD, ¿cómo determino el volumen? Con el comando más prop nada más. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia. Cuando lo hacen integrando, calcular el volumen es media hora, porque hay que integrar por partes. En cambio, en AutoCAD tengo el modelo, pongo el comando y ya tengo ahí su volumen, su centro de gravedad, su momento de inercia, ¿no? Entonces, esa información ya cada docente en cada curso utiliza la información y cómo lo aplica, etcétera, etcétera, ¿ya? Ok. Entonces, este comando es muy potente, ¿no? Por ejemplo, diseño de un puente, diseño de la plataforma o de los soportes en el puente, me va a determinar el centro de gravedad. Y eso es muy importante, ¿no? El centro de gravedad. Ok. Entonces, es un comando muy potente, más pro. Listo. Muy bien. Entonces, hay que estar repasando el manual de la unidad 2 ahí. Ahí está más ejemplos, ¿ya? Ahora, el día domingo está programado el examen parcial, ¿ya? Pasado mañana. Mañana sábado vamos a hacer un simulacro, ¿ok? Así que asista mañana sábado para hacer el simulacro y el domingo es el parcial. A ver, a levantar la mano. Vamos Eh, a ver. Docente, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, profesor, más o menos, ¿qué temas va a venir para el parcial? Disculpe, no sé si nos podría dar los temas para estar pudiendo repasar un poco. El tema es montaje. La clase anterior hemos hecho montaje. Ese es Eh, el tema. ¿Solo de montaje va a venir, profesor? Sí, Ya, profesor. Eso también en YouTube puedo encontrar esos videos, ¿verdad, profesor? de O- montaje, sí. de o- algunos, sí, puedes encontrar. Por eso o- mañana vamos a hacer un simulacro de montaje. ya. Ya, docente, muchas gracias. En base a ello, el domingo dan su examen. Ok, justamente ahí dice Jorge, dice, antes del simulacro un repaso. No, pues el repaso es el simulacro, Jorge. Ok. Profe, ¿cómo harían con los que no pueden ir el domingo? Esa es mi duda. Ya sea No por motivo de pueden ir trabajo. Ajá, por motivo de sábado, trabajo. sábado. Sábado, por mí normal lo realizo, profe, porque domingo ya estaría de viaje. Esa es mi duda. Entonces, mañana te tomo el examen, pues. Ya, profe, muchas gracias. Ok, ok.
Para los que no pueden asistir el domingo, el sábado les toma examen mañana. Ya el domingo viajan a su trabajo. Ok. Ya, profe, muchas gracias. Ya me puedo Ahora, retirar, ¿cierto? Tengo clases en otro sí, curso. sí, ya pueden salir ya, joven. Ok, buenas noches, cuídese. Muy buenas noches, entonces ya terminaron esta clase, ya pueden salir, jóvenes. Profe, también. Hasta el día de mañana. Ingeniero, una consulta. Dime. Ingeniero, soy personal atípico. La anterior semana estoy en clase. Ahorita voy a estar para la próxima, todavía 14/7. Y no sé si me puedo programar el examen para esa bajada. No, ¿O de qué manera podría ser? me hubiese dicho el sábado que has venido, profe, el otro domingo no va a poder estar. Entonces, el sábado anterior te tomaba examen. Sí, pues, ingeniero, ¿cómo hemos estado para el consolidado 1, la exposición? Ahí te has olvidado entonces. Sí, ingeniero, estaba en ese trajín del proyecto. Ahora, el estudiante que no puede asistir pasa para el examen sustitutorio. No hay otra manera, entonces, ingeniero, para poder parcial dar. No hay porque el día lunes, el día martes ya estoy subiendo la nota. Ese es el problema de que yo te puedo tomar el otro domingo, pero me indica que el día martes debo subir la nota al sistema Banner. No, ingeniero. Sí, pues, como somos personales atípicos, Por eso, los atípicos se toman el día que viene. Eso te han indicado, eso te han indicado los tutores. sí, sí, ingeniero, sí nos indicaron, sino que como estábamos en el trajín de entregar lo que es el consolidado 1, Eso, te has olvidado, entonces tú ya pasas para el sustitutorio. ¿Ya? Entonces, el sustitutorio pues, va a reemplazar ahorita como no vas a venir, vas a tener nota 0. Pero esa nota en sustitutorio se va a tomar tu examen. Lo mismo que voy a tomar, eso mismo se te va a tomar, cambiado de datos, nada más. ya, ya, ingeniero, gracias. Ok, ok.